Bienvenidos otra vez a un vídeo un poco más largo del podcast. Sabéis que llevo tiempo, bueno, los que me seguís, los que no, sin subir un vídeo largo, centrándome en los vídeos cortos, pero había dicho en alguno de estos short que tenía o quería volver con vídeos un poco más largos, pero más que por falta de temática, era por cómo quería plantearlo. Y es que a nivel visual o a nivel de los que comenzáis o veis por primera vez uno de estos vídeos sobre, aquí solo hablamos de criminología, criminalística e investigación privada, perdón, el trabajo del detective, no vais a notar la diferencia porque será el primer vídeo que veáis. Pero sí que es verdad que tal vez por mi trabajo, por deformación profesional, siempre que hacía un podcast tenía absolutamente todo estructurado, todo investigado y todo escrito, un guión totalmente completo para no dejarme absolutamente nada. Y es verdad que hablando con gente sobre la imposibilidad de llevar a cabo el trabajo diario y luego investigaciones profundas sobre un aspecto concreto de esos tres grandes pilares, la criminología, las ciencias forenses y la investigación privada, pues no podía subir vídeos largos. Y cuando digo largos me refiero, y espero, porque no estoy grabando esto de manera seguida, pues entre 20 y 30 minutos como máximo. Y el tema era que me habían dicho que por qué no daba respuesta a aquellas cosas que se me planteaban. No digo en comentarios porque no son vídeos, yo no tengo una audiencia muy grande en redes sociales, pero sí en clase, peritos noveles, también algunas en redes sociales que serían de mucho interés y que no necesitaban un desarrollo. Entonces, a día de hoy solo tengo aquí escrito de qué es lo que quiero hablar. En este caso son tres temas o mejor dicho, un tema un poco más a desarrollar y tres y dos preguntas que me suelen hacer con cierto pavor porque no saben muy bien cuál es la respuesta y entonces pues simple y llanamente vamos con ello. Son cosas que es el día a día de cualquier perito, pero que creo que pueden ser interesantes. Así que bienvenidos al programa de hoy y espero que sean de su interés los tres temas planteados. Y como no quiero crear ningún tipo de suspense, de lo que vamos a hablar va a ser de las contrapericiales, qué son y cómo enfrentarse tanto cuando te hagan como cuando usted haga. La segunda, que es algo que me suelen preguntar mucho, y es, como perito de parte, ¿cómo debe de guardarse esa objetividad obligatoria por ley cuando es una de las partes quien nos está pagando o nos está reclamando que hagamos una pericial, una investigación, un análisis forense para defender su causa? Y la tercera, que es también muy importante, que es algo que no se suele caer, pero que yo cuando me lo explicaron dije que esto había que saberlo. ¿Por qué un perito, y repito, un perito no puede cobrar por porcentaje? Es decir, cobrar un porcentaje si su cliente gana el caso o no. Así que vamos con ello. Bien, el primer tema son las contrapericiales. ¿Qué es una contrapericial? Bueno, todos, sin entrar en definiciones técnicas, tenemos en la cabeza que una contrapericial es un análisis que se hace al trabajo de otro compañero para ver si lo ha hecho correctamente. ¿Qué no es? Y señalar los errores que hubiera. ¿Qué no es una contrapericial? Es ir obligatoriamente en contra del trabajo del compañero. Y cuando digo del trabajo del compañero me centro en el análisis. Es decir, cuando a nosotros nos llaman y nos dicen, vamos a realizar o quiero que realices una contrapericial, tú no sabes si vas a poder hacerlo. No lo sabes porque tal vez el trabajo del compañero es correcto. Y eso es un gran problema, porque hay gente que cuando se le dice esto, pase lo que pase, va a ir en contra del trabajo del compañero. Y esto es un problema enorme. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo como peritos es aportar información técnica, científica, práctica,
o artística, en el caso de especialidades de ese ámbito. Y lo que hacemos cuando vamos en contra, porque sí, del trabajo de un compañero, es enfurruñarlo todo, llenarlo de análisis poco objetivos, y eso va en contra del objetivo del perito. ¿Cuál es el objetivo del objetivo de las periciales, la investigación y los casos judicializados? ¿Cuál es? Acercarnos lo máximo posible a la verdad. Y digo lo máximo porque a la verdad completa, a la única que existe, pues será complicado. Bien, ¿qué es lo que no debemos hacer nunca cuando llevemos a cabo una contrapericial y digamos, mira, aquí pues sí que ha podido haber algún error? Lo primero, no vamos jamás en contra del profesional, de nuestro colega. No se le cita, se analiza su trabajo. Pero para analizar su trabajo también necesitamos que se den ciertos parámetros para hacerlo. Primero, no ir en contra del trabajo, como hemos dicho, del análisis porque sí. Segundo, no ir en contra del perito. Y tercero, comparar iguales. Porque es que cuando a nosotros, como peritos, se nos hace una contrapericial, tenemos que tener clara una cosa. Solo nos pueden hacer una contrapericial y solo podemos hacer una contrapericial cuando analicemos lo mismo. Es decir, cuando se pueda hacer cierto ese axioma que dice que el mismo objeto de estudio sometido a las mismas pruebas nos debe dar la misma conclusión. Si no es así, no estamos haciendo una contrapericial porque no estamos repitiendo, no estamos sometiendo a contradicción el trabajo previo. Esto es totalmente importante. Y no solo a la hora de que seamos nosotros quienes hagamos una contrapericial, sino también cuando elaboremos nuestro propio informe pericial. ¿Por qué? Porque eso requiere que expongamos de una manera muy clara todas las pruebas, experimentos no, pruebas que hayamos hecho. Cuando pongamos, por ejemplo, una fotografía, ángulo de la misma, iluminación requerida, si llevamos a cabo un análisis pericial con IRV, lo que sea, exponer cuántos nanómetros, aportar siempre, por ejemplo, testigos métricos, debemos obligatoriamente describir a la perfección cada prueba a la que sometamos a nuestro objeto de estudio y, por supuesto, definir también el objeto de estudio. Por eso, los informes periciales deben constar de una definición exacta de los objetos de estudio, si se trata de un informe de cotejo, es decir, de comparación técnica entre dubitadas e indubitadas, exponer y definir perfectamente cuáles son las indubitadas y que cumplan las características, explicar perfectamente y detalladamente cuáles son los medios utilizados, los que se han utilizado, no todos con los que contemos, y después, en el desarrollo, especificar y detallar las pruebas a las que hemos sometido, cómo, cuándo y dónde, al objeto de estudio. Y después, por supuesto, cuando es de cotejo, también explicar cuál ha sido esa comparación técnica que hemos llevado a cabo. Y exponer, por último, la conclusión. Esto es lo que tiene que constar en nuestro, como mínimo, en este caso para las contrapericiales, en nuestro informe pericial, para que, si posteriormente se va a revisar, se pueda someter a las mismas pruebas y detallar, en el caso de que los hubiera, dónde está el error, dónde está lo mal realizado y cómo se debería solventar. Y es que otro de los grandes puntos de las contrapericiales es que debemos señalar también lo que está correctamente hecho. Cuando ves una contrapericial en la que el colega dice que todo está mal, incluso prácticamente cuando usted ha puesto su nombre, pues eso no vale absolutamente nada. Y es que va a contentar a su cliente, pero no va a contentar ni al juez ni al proceso en sí. Y esto lo vemos cada día. Cuando hacen una contrapericial en contra de su análisis en donde todo está mal y además normalmente se utiliza para defenderlo ese argumento de autoridad en el que se dice que la otra parte sabe más que usted, etcétera, etcétera, eso no llega nunca a buen puerto. Nunca. Porque no es profesional, no es objetivo, no es científico. Nosotros debemos centrarnos
en aplicar lo que sabemos, en aplicar una sistemática de análisis y una técnica de estudio, que dependerán de las disciplinas en las que, o la disciplina o la especialidad que estemos ejerciendo. Entonces, las contrapericiales obligatoriamente deben de cumplir esos requisitos. Primero, no sabemos si vamos a poder hacerlo. Una contrapericial no se sabe hasta que no se ha analizado la otra parte si vamos a poder llevarla a cabo. Segundo, jamás se va contra el profesional y mucho menos en aspectos personales. Esto parece algo lógico, pero cuidado porque los egos a veces matan a ciertos profesionales. Tercero, debemos señalar también aquello que está bien realizado, porque no se va a encontrar a un profesional que haga absolutamente todo mal. Alguna habrá, pero cuidado con esos argumentos o esas autoridades que le pueden dar diciendo todo está mal, menos mal que he llegado yo aquí para poner claridad sobre el asunto. Cuarto, se analiza sobre iguales. Si la otra parte no ha especificado cómo ha llevado a cabo las pruebas sometidas al objeto de estudio, se debe señalar. No se puede hacer una contrapericial ni se puede someter a contradicción este informe, este análisis, este estudio, esta investigación, porque no se ha señalado cómo se han llevado a cabo las pruebas. Y cuidado porque eso es probablemente uno de los mayores errores que se cometen, sobre todo cuando se comienza, pero no solo. Detallemos todo, expliquemos todo, argumentemos todo. Incluso aquello sobre lo que no podemos concluir, tenemos que explicar por qué no podemos concluir sobre ello. Falta de información, falta de calidad, falta de cantidad, por ejemplo, del objeto cuando son firmas para el estudio, etc. Todo debe estar explicado. Si no se cumplen estos requisitos, no podemos llamar contrainforme a nuestro trabajo. Será nuestro propio informe en contra de otro informe, o mejor dicho, en contraposición a otro informe. Pero cada uno defenderá lo suyo. Cuando se hace un contrainforme, lo que se está, sobre lo que se está debatiendo es sobre la falta de una técnica, sobre la mala disposición a la hora de llevar a cabo una prueba, etcétera, etcétera. Pero si no se cumplen estos requisitos, estamos contraponiendo dos informes distintos. Entonces, mucho cuidado con llamar contrainforme a algo que no lo es y mucho cuidado con que nuestra contrapericial no cumpla con estos requisitos. Porque la gran mayoría que se llaman contrapericiales no lo cumplen. Y además, muchas de ellas se van por ese argumento de autoridad, que ya hemos hablado muchas veces en este canal y en los vídeos cortos, que no debe darse nunca. La opinión no debe darse nunca, aunque sea profesional, porque ese calificativo lo ponemos nosotros. Recuerden, todo explicado, todo argumentado, todo analizado, porque si no, la conclusión no valdrá de nada. Así que tengan esto en cuenta a la hora de realizar una contrapericial, porque no debemos contentar a nuestro cliente diciendo lo que quiere que digamos, eso jamás. Lo que tenemos que hacer es aportar información técnica, práctica y científica, o artística, dependiendo, vuelvo a repetir, de la especialidad, para acercarnos a la verdad. Si hay un informe en donde no se han cumplido ciertos parámetros o ciertas sistemáticas o ciertas pruebas, pues se puede decir. Y luego al ratificarse, la otra parte podrá explicar por qué no o por qué sí. Y puede que usted sea el equivocado porque no haya visto algo. Así, debatiendo, sometiendo a contradicción cada prueba, es como se llega a la verdad. Porque cuando entramos a un juicio, cuando se nos llama como perito, no estamos ahí para defender de cualquier manera a nuestro cliente. Estamos ahí para investigar un hecho, una conducta, un objeto de estudio específico, más amplio, lo que fuera, para aportar información al juzgador y que éste tome la mejor decisión. Y cuidado porque esto no es idealista, esto es lo que es. Nuestro trabajo se basa en estudiar objetivamente, en busca del empirismo, un hecho, una conducta, un objeto de estudio, o todo a la vez, dependiendo de cómo sea el caso. Así que, por favor, tengan esto en cuenta, porque luego podemos contentar al cliente porque estamos diciendo en una contrapericial lo contrario a lo que dice otro informe, pero al llegar a sala
se desmontan muy, pero que muy rápido. De hecho, hay informes, hay contrainformes y hay análisis de los propios contrainformes. Y ahí es donde se ve cuando se ha hecho un contrainforme bien realizado, bien escrupuloso, bien especificado y analizando cada detalle, o simplemente se ha cobrado por decir lo contrario. Y ahí pueden tener un gran problema. Una de las preguntas que más se repiten cuando doy clases, sobre todo cuando están terminando, ya estamos hablando de cómo llevar a cabo nuestros primeros análisis, etcétera, etcétera, es, Iñaki, cuando me contraten de parte, ¿cómo hago para guardar la objetividad? E incluso hay algunos que dicen, ¿cómo se hace para defender a nuestro cliente si me acabas de decir que tenemos que llevar a cabo una promesa o juramento para mantener la objetividad? Bien, esto es muy fácil y prácticamente lo hacen todos aquellos profesionales que trabajan por cuenta propia o con el objetivo de llevar a cabo un análisis en el que no conocemos el resultado a priori, obviamente. Y es con lo que se llaman estudios de viabilidad o preinformes. Es decir, cuando un cliente se pone en contacto con usted y le dice esto es lo que yo necesito, usted tiene que parar. Porque no sabe si lo que él necesita es lo correcto, es la conclusión de su investigación y por lo tanto no puede garantizar que lo sea. Entonces, simple y llanamente le dice, ok, yo voy a hacer o voy a llevar a cabo primero el análisis y le voy a decir cuál sería mi conclusión. Si mi conclusión a usted le parece correcto, realizamos el informe. Es así de simple. Jamás se adelanta una conclusión. Jamás, sin haberlo estudiado previamente, obviamente. Así es como se guarda la objetividad, no tiene mucho más. Luego, a partir de ahí, la manera práctica de hacerlo, usted cobra por el estudio de viabilidad. Si es contratado para llevar a cabo un informe completo, pues lo puede descontar o no, eso ya es cosa suya. Y en el caso de que el cliente diga, pues no estoy de acuerdo con ello, usted no ha trabajado en vano. Pero llevar a cabo un análisis, puede también llevar perfectamente a cabo un análisis en el que se diga, necesito saber, viene un cliente, y esto no es nada raro, necesito saber, por ejemplo, en una pericia caligráfica, si esta firma la he realizado yo o no, porque no lo recuerdo. Bien, ahí pues no hay más. O necesito reconstruir este hecho, un caso real que yo tuve hace relativamente poco tiempo. Un abogado necesitaba reconstruir un hecho para saber cuál era la línea de defensa que debía llevar, cuál era la mejor. Pues porque su cliente no hablaba o no le contaba, no le decía toda la verdad, o él suponía que estaban en esas lides y por lo tanto se reconstruye y se aporta. Pero cuando sean sobre todo temas de cotejo en los que se compara algo y ya hay un informe previo, y aquí me remito a lo que acabamos de ver sobre las contrapericiales, pero en el caso de que se necesite y de que se insista, pues se dice eso. Se dice, voy a llevar a cabo un análisis de viabilidad para verlo, no se preocupe, yo se lo comunico. Aquí ya cada perito elige, hay algunos que lo hacen de manera oral, otros simplemente por escrito en un mail y otros que aportan cierta documentación e información. Si quieren, si quieren mi opinión o lo que yo hago, yo siempre aporto un mínimo, un preinforme, que es lo que llamo yo, de cómo he llegado a esa conclusión. ¿Por qué? Simple y llanamente no tengo nada que ocultar. He sometido a las pruebas al objeto de estudio y mi conclusión ha sido A. Si a usted le convenía que fuera B, pues bueno, yo le explico por qué. En un preinforme, iba a decir básico, pero no es básico, menos voluminoso que un informe completo, obviamente, pero explicado y detallado técnicamente las pruebas sometidas y por qué se ha llegado. Y ya está. Y luego ya, si no está usted de acuerdo, pues o lo deja ahí o busca otro perito que diga lo que usted quiera. Pero en mi caso es así como es la mejor manera y obviamente esto no es ningún secreto, esto lo hace la mayoría de, no solo de peritos, sino de abogados con el tema del caso para decirle por dónde se va a ir, economistas que hacen también análisis de empresas, de cuentas, todo aquel, pero incluso cuando usted va a solicitar porque quiere pintar
su casa o su despacho, pues le hacen un estudio de viabilidad y le dan el presupuesto antes de llevar a cabo esto para que usted pueda ver si le conviene o no. Pues esto es igual, pero técnico-pericialmente, digámoslo así. Pero mantenga siempre la objetividad. Por mucho que le ofrezcan, nunca la pierda. Siempre tenga una sistemática de análisis para hacer, tanto de manera global, análisis y sometimiento del objeto de estudio a todas las pruebas. Estudio de viabilidad, puesta en común con el cliente y, en su caso, redacción del informe. Tenga en cuenta que en el estudio de viabilidad va a tener que llevar a cabo todas las pruebas. Por lo tanto, no es baladí. No se trata de dar una opinión. Cuidado, no es la opinión. Es la conclusión a la que llegaría en su informe pericial completo. Y así, vuelvo a repetir, es cómo se guarda la objetividad de una manera rápida, profesional y solvente. Y ya por último, una duda que no suele ser tal, pero que cuando se explica puede ayudar a comprender la seriedad del trabajo de un perito. En muchas ocasiones hemos visto cómo hay profesionales que van a comisión, ¿no? El abogado puede hacerlo perfectamente, un negocio entre empresarios, etc. Pero el perito no puede aceptar esto. Es decir, imagínese que es contratado para llevar a cabo el análisis pericial de cualquier especialidad, da igual, y su cliente le dice, mira, si ganamos el caso, yo le doy un 20%, un 10%, un 5%, un 80%, lo que sea, ese caso no se va a dar, pero bueno, de lo que ganemos, porque es un tema empresarial y está en juego mucho dinero. Bien, y usted hace sus cálculos y dice, me parece correcto, aunque cobre un mínimo o un máximo, eso ya depende de lo buen negociante que sea usted, pero luego un porcentaje que va a depender de, del resultado de la sentencia que se dé, ¿verdad? Y usted acepta. Pues bien, tengo malas noticias para usted, y es que no voy a meterme en si está cometiendo un delito o no, pero está faltando a su palabra y mintiendo en sede judicial. Tenga mucho cuidado. Vuelvo a repetir, usted como perito es el único que no puede cobrar un porcentaje. Y me dirá, Iñaki, ¿y eso por qué? Porque estoy mintiendo en sede judicial, no estoy mintiendo. Bien, cuando usted entra a ratificar su informe, su señoría le va a hacer ciertas preguntas. Si es usted el perito, si le va a enseñar su informe, si este es su informe, si se ratifica. Y una de las preguntas que le hace es si usted tiene algún interés con alguna de las partes. En ese momento usted piensa y responderá que no, porque no ha incurrido en tacha, porque no ha tenido ningún problema, es decir, obviamente no es familiar en ninguno de ellos, no es amigo personal ni enemigo manifiesto, etcétera, etcétera. Pero si cobra a porcentaje, usted sí tiene un interés en ese caso, con una de las partes. Y entonces sí le interesa que una de las partes pierda y que otra gane. Y usted en su informe ha prometido o jurado ser objetivo y en ese mismo acto de la ratificación también le han preguntado si jura o promete decir verdad. Y usted ha jurado o ha prometido. Así que tenga mucho cuidado con eso. Y sí, hay mucha gente que no ha caído, pero ahora que lo sabe, téngalo muy en cuenta. Bueno, pues este ha sido el programa de hoy. Espero que les haya gustado y que no haya visto tanta diferencia cuando lo tenía perfectamente estructurado, porque al final lo que intento responder son las cuestiones del día a día, que no son teóricas, son más bien prácticas. Y también, como digo, en las prácticas online, valga la redundancia, que realizo,
El objetivo es aportar aquello que algunos hemos tenido que aprender por ensayo-error y ahorrarles esos errores en sus primeros o en su, bueno, no tienen por qué ser primeros, sino en su día a día como perito. Así que, bueno, además de continuar con este tipo de programas y con este desarrollo, también, y lo dejo aquí, intentaré aumentar las entrevistas que haga a profesionales porque sé que pueden ser de gran interés. Así que muchas gracias por estar aquí. Cualquier cosa que necesiten a nivel pericial, dentro de la criminología, de la investigación privada, les dejo, o cualquier sugerencia que quieran hacer, les dejo los datos de contacto pues, en los comentarios o en la caja de descripción, etcétera, etcétera. Y nos vemos en la siguiente.